prestar atención porque esa actividad va a tener una recompensa. Entonces van a ser acreedores de 10 premios las personas que contesten de forma asertiva las 10 preguntas. Sin más que decir, dejo a continuación a mi compañero. Primero que nada, buenos días a todos. Espero que estén teniendo un día bastante excelente y gracias por permitirnos el espacio a mis compañeros y mi persona. Mi nombre es Johnny Barrientos. Yo les voy a hablar un poco acerca de la Constitución, ¿verdad? Yo creo que todos a grandes rasgos hemos tenido a bien poder escuchar que la Constitución, literalmente en las noticias, en las clases que reciben, ¿verdad? Pero ¿qué es este documento? Literalmente es una ley, ¿verdad? Es nuestra ley superior, en donde nosotros podemos encontrar regulados en muchos temas, como por ejemplo, desde la protección de una persona hasta el debido proceso para un delito. Entonces, yo quiero citar dos artículos muy importantes. El primero es el principio de supremacía constitucional, que este principio lo vamos a encontrar regulado en el artículo 175. Y pues se los voy a leer porque si no lo leemos, por favor pasar a secretaría. Si algún alumno hace falta de solvencia, por favor pasar a secretaría. Los alumnos que vinieron a hablar conmigo sobre su solvencia, por favor presentarse a secretaría. Después de esta breve anuncio, vamos a leer el artículo 175 que dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar a las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Esto de nula ipso iure nos está diciendo que es una ley de nulo de pleno derecho. ¿Qué significa eso en palabras coloquiales? Es decir, esa ley no es legal al 100% porque no se ha derogado. Número 2, está violando principios constitucionales. Y número 3, literalmente está tergiversando o contradiciendo lo que la Constitución en algún momento dice. Un claro ejemplo podría ser, la Constitución dice que tiene que proteger la vida del ser humano, pero ¿qué pasa si viene otra ley y dice como algo de la purga, pero podría ser que esté permitido matar con ciertas condicionantes? Entonces esa es una ley nula ipso iure, nula de pleno derecho, que puede que esté vigente, pero pues literalmente es inconstitucional. A eso se refiere nulo ipso iure. Ahora voy a otro principio. A otro principio muy importante, que es el fin supremo del Estado. Toda ley, los que van a seguir derecho en algún momento van a poder ver que toda ley tiene un objeto o tiene un fin, ¿verdad? No es como, por ejemplo, nosotros venimos acá pero no tenemos un fin. No, nuestro fin es que ustedes aprendan. Lo mismo pasa con ciertas leyes. El Código Penal regula los delitos. La Constitución tiene un fin muy diferente a otras leyes. Es un fin muy protector y está regulado en el artículo 1. Y lo vamos a leer, obviamente. El artículo 1 de la Constitución dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Como por ejemplo, dice, se organiza para proteger a la persona. Literalmente ustedes, si no son mayores de edad, son menores, para la redundancia, pero tienen ciertos derechos, obligaciones y protecciones, ¿verdad? Están los derechos del niño, como por ejemplo, desaparece un menor de edad, activan el albaquel. Desaparece una persona, mujer, mayor de edad, la ODIN. Entonces, independientemente nuestra condición, nuestra edad y nuestro género, tenemos protección de parte del Estado. Luego nos vamos a la familia. Por si ustedes me han leído en el preámbulo, en otros artículos dice que el fin supremo, o bueno, no el fin supremo, sino una de las partes es la protección de la familia. Eso creo que está en el preámbulo. Entonces también tienen que proteger a la familia. En otros códigos pues van a ver que dice que, como por ejemplo el Código Civil nos dice que el bien o el fin de un matrimonio es procrear hijos. Entonces habla de la familia. La familia no solo es un nombre, no, sino que es una institución que establece la ley, ¿verdad? Y como parte final dice su fin supremo es la realización del bien común. Como por ejemplo, hay escuelas privadas y escuelas públicas. Las que se pueden costear una escuela privada, enhorabuena, pero los que no podemos en algún caso, como nosotros no es que no podamos, ¿verdad? Sino que la Universidad de San Carlos está abierta al público. Es algo que el Estado dice, bueno, alguien puede ser de bajos recursos o no. Y dice,
vamos a establecer la Universidad de San Carlos. Entonces, ella misma es autónoma, le abre las puertas a personas pudientes y a personas de bajos recursos. Y la distinción en temas académicos no hay ninguna diferencia. Entonces, a eso es a lo que se refiere el fin supremo, ¿verdad? La protección a la persona. Y pues yo no sé, hasta acá llega mi intervención. Si tienen alguna duda, pregunta, al final de la exposición, pues me la pueden consultar, por si no se recuerdan, mi nombre es Johnny Barrientos. Si les quedó alguna duda de acá, con mucho gusto yo se las puedo resolver. Entonces hasta acá llego y espero que puedan seguir aprendiendo con mis demás compañeros. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Melanie Hernández y hoy les voy a hablar sobre la elaboración de los documentos constitucionales. Para comprender por qué nuestra constitución actual tiene la forma que conocemos, pues es muy indispensable mirar hacia atrás de forma lineal. La reseña histórica no solamente pretende enunciar cuáles han sido las constituciones a través del tiempo, sino que esta reseña busca hacer el relato de cómo Guatemala ha transitado por un largo camino de luchas, revoluciones y cambios sociales, para pasar de ser regímenes militares a una nación soberana, independiente y democrática. Bueno, a través de este recorrido podemos analizar cada época y cada modelo jurídico, desde los primeros intentos de organización en el siglo XIX hasta el constitucionalismo social de mediados del siglo XX. Pues esto ha dejado una huella profunda en los derechos y libertades que hoy como ciudadanos tenemos el deber de conocer y proteger. Y muchas gracias. Luego de esto tenemos antecedentes. Cuando nos referimos con antecedentes nos vamos a remontar en la historia a lo que fue el principio. Antes de tener una constitución, no existió de principio una constitución como tal, no. Tuvimos un estatuto. Este se llamaba el Estatuto de Bayona de 1808. Este fue el primer estatuto que se dio de forma involuntaria. ¿Por qué involuntaria? Porque la población no lo aceptó, es decir, que la persona, en este caso el rey, lo impuso. Cuando hablamos de imponer nos estamos refiriendo a una monarquía. Cuando es monarquía sabemos que el rey es quien manda, es el pueblo el que obedece. No hay una democracia, no hay libre expresión. Cuando este Estatuto de Bayona tenemos que entender que fue el primer índice para una constitución, fue el primer paso que tuvimos para una constitución. Hoy en día decimos que para tener una constitución tuvimos que haber pasado por un Estatuto de Bayona, que este fue el que abrió camino, abrió paso para que hoy en día llegáramos a una constitución como la que tenemos actualmente. Luego de este nos remontamos a 1812 con la constitución por la Corte de Cádiz. Este tenía un nombre particular que se llamó la PEPA. ¿Por qué la PEPA? Esta fue promulgada el 19 de marzo y el 19 de marzo el día de San José. Por eso es que se le dio el nombre de la PEPA. Cuando hablamos de la Corte de Cádiz nos vamos a remontar a España, al continente europeo. Hablamos de una corte que se dio de España para el pueblo. Esta fue tomada por muchos países que actualmente ya no fue tomada, pero en su momento fue una representación de una constitución, por así decirlo. Hay una cosa importante que se dio aquí, y es que aquí nace el poder público. Cuando hablamos de poder público, vamos a dejar atrás la monarquía. Vamos a entender que ya no solo el rey manda. Ya hay personas, ya estamos todos nosotros que venimos y ejercemos nuestros derechos. Aquí también podemos mencionar que se dio la división de poderes. Cuando hablamos de división de poderes nos referimos a la división de órganos. Hoy en día conocemos el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Esto se dio para que no se diera un sobrepeso en cada uno, para que no hubiera una subordinación en todos uno. Es decir, que tanto el organismo ejecutivo, legislativo y judicial tenían el mismo poder, la misma jerarquía y ni uno era más que otro. Aquí se da la ley de pesos y contrapesos. Aquí también tenemos una base legal. Cuando hablamos de una base legal nos referimos a leyes impulsadas. Aquí se dio por primera vez la imposición de leyes, que estas leyes fueron de conocimiento público y fueron otorgadas a la población. Y por último hablamos de la Corte o Constitución, la Constitución de 1824 y 1851. La de 1824 tenemos la Unión Federal.
federal nos tenemos que referir a que se dio la agrupación de países importantes. Uno, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Se da la República Federal de Centroamérica. Esto se dio que todos estaban agrupados en dicha institución. Aquí también se indicó las nuevas normas, nuevos estados, nuevas conductas, nuevas leyes, todo esto se aplicó en esta ley. Pero ¿qué pasa en 1851? Aquí hay un retroceso, o sea, todo lo que se interpuso anteriormente vino y lo tiraron, es decir, como que esto ya no nos servía. Porque aquí en Guatemala se dio algo muy importante, que se dio la presidencia de Rafael Carrera. Cuando hablamos de Rafael Carrera, ustedes tienen que tener presente que fue un presidente vitalicio. Cuando hablamos de presidente vitalicio, es decir, que va a poder dejar su poder o su trono o el poder ejecutivo, en este caso lo va a poder dejar hasta que se muera. Es decir, que hasta que él se muera va a poder tomar elecciones, van a poder las personas, la población, escoger a un nuevo presidente. Su gobierno duró 18 años. En estos 18 años hubo un retroceso en todos los aspectos. Todo lo que se había logrado en 1824 vino a un retroceso. ¿Por qué? Porque el presidente Rafael Carrera, en palabras coloquiales, no quería que la población supiera más. Lo quería tener como en su yugo para ser y venir. Háganse de cuenta que él quería ocupar el puesto como de un rey. Mandar, porque fue un cargo vitalicio, no solo él mandaba, imagínense, propuso un cargo vitalicio para que solo él estuviera en el poder por 18 años. 18 años fueron divididos en 2 etapas. La primera etapa de 4 años y la segunda etapa de 16 años. Estos 16 años sí fueron ininterrumpidos. Es decir, en los 4 años que fue presidente, dejó su cargo, hubo otro presidente, pero de nuevo lo retomó con el cargo vitalicio de 16 años. Después de esto pasa que se vuelve un país conservador. Aún en día somos un país conservador, tenemos principios, tenemos ideales conservadores que siguieron. Esto se desencadena del gobierno de Rafael Carrera. A continuación, lo que con mi compañero. Retomando la línea temporal de mi compañera, nos remontamos a la ley constitutiva y el Estado liberal. En 1879 hablamos ahora del presidente Justo Rufino Barrios. Con su llegada empieza la era del Estado liberal. Él se enfocó en una era donde se buscaba el progreso y también la educación laica. La educación laica es que es independiente de una religión, ya que sabemos que el catolicismo fue muy inculcado en todo ese tiempo, ¿verdad? Continuamos con que fue una época de contrastes, ya que por una parte se buscaba el progreso, pero al mismo tiempo se enfocó en darle bastantes concesiones a empresas extranjeras, como han escuchado de la United Fruit Company, que ahora actualmente es como chiquita, ¿verdad? Que agarraron muchas tierras, despojando a las personas. Y eso vino a afectar grandes intereses nacionales en esa época. Luego vemos un salto temporal a la revolución de 1944, conocida como la Revolución de Octubre, donde aquí se enfoca en que los derechos individuales no bastan sino en justicia colectiva, donde aquí ya buscamos un desarrollo económico social de la población y aquí se enfoca mucho en los pilares que ahora defendemos como los derechos colectivos, que son el salario mínimo, el derecho a huelga, la denominación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con sus siglas TIPS, y también la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aquí se enfoca también que la educación superior debe ser libre, ya que hablamos sobre unos estados que son totalmente autoritarios y la población no tenía total libertad. Luego de eso hablamos sobre el retorno a nuestro estado democrático con nuestra actual constitución, pero les quiero decir que esta fue convocada en 1984 con el fin de poner límite al poder militar. También después de
artículo 139 de la Constitución Política de Guatemala. Se denomina así dogmática porque en ella se plasman principios, valores, derechos que consideramos verdades fundamentales, indiscutibles, sobre los cuales se erige todo lo nuestro en ordenamiento jurídico. Eso sería todo. Ok, yo les voy a hablar sobre lo que es el preámbulo y también sobre lo que es el fin supremo. Analizando estos carteles, bueno, espero que sean de ustedes, ya tienen un conocimiento previo a un poco de lo que es derecho o los organismos, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo, judicial. Mis compañeros están desarrollando la estructura de nuestra Constitución. A mí me gustaría hacer énfasis en lo que es el preámbulo. El preámbulo lo encontramos antes del primer artículo de nuestra Constitución. El preámbulo es aquella base fundamental, es aquella parte que no se puede contrariar, ¿verdad? Es aquello sagrado. Es un acto de juramentación que hicieron los constituyentes en la Asamblea Nacional, dándose en 1984. En el preámbulo podemos encontrar sobre lo que es el acto de verdad y fidelidad. Entre sus líneas, más adelante se lo voy a leer en un momento, podemos encontrar que en el preámbulo invoca el nombre de Dios, ¿verdad? Como algo sagrado, ¿verdad? Y le da la verdadera supremacía, la verdadera importancia a lo que es la persona humana. La persona humana como el sujeto y fin del orden social. Le voy a leer el preámbulo y necesito por favor que me pongan mucha atención, porque el preámbulo es empezando la Constitución, ¿verdad? Y no solo de leer, a veces cometemos ese error solo leyendo y no analizando lo que están leyendo, lo que están diciendo, lo que están pronunciando. Entonces, dice así: invocando el nombre de Dios, como lo digo, invoca el nombre de Dios como algo importante, algo sagrado. Nuestras leyes son sagradas. Nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, o sea los constituyentes, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, que no todo esté desordenado, yo hago esto, no, sino que sea ordenado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Era lo que les decía, ¿verdad? La persona humana, el ser humano, la persona es importante, ustedes son importantes, nuestros derechos son importantes y por eso tenemos que pelear y velar porque ellos se cumplan. Reconociendo también a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. La familia, esa base fundamental por la cual ustedes están aquí, ¿verdad? Vivos, por sus mamás, por su papá, ustedes están aquí, formaron una familia y aquí están. De los valores espirituales, o sea, la conciencia, las morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común. En un momento les voy a hablar sobre lo que es el bien común. De la consolidación del régimen de legalidad, o sea, que todo esté en la ley. Seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Esos son derechos fundamentales que como persona tenemos. Hay infinidad de derechos, pero esos son los que fundamentalmente el Estado está comprometido a velar con nosotros. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados, todos los que sufrieron, ¿verdad? Todos los que mataron, todos los que fueron asesinados porque nuestros derechos fueron cumplidos. Y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, ¿verdad? ¿Ustedes creen que nuestros derechos, ahora actualmente, tenemos una estabilidad en nuestros derechos? Nosotros podemos salir y el Estado nos ve esa igualdad, esa libertad, esa paz
derecho se iguale a las leyes divinas, ¿verdad? Entonces, un derecho, un orden institucional estable, permanente y popular, donde los gobernados, o sea nosotros, y gobernantes, los que nos lideran, procedan en absoluto apego al derecho, ¿verdad? Si a usted lo asaltan, si a usted lo violan, o sea, a usted le violan sus derechos, pues tienen que dar una solución apegada al derecho. Y ustedes, no, en serio, aunque te rías, es cierto. Hay personas que violan día a día, ¿y qué hacen los jueces? No, con multa que paguen, ¿verdad? Pero no. ¿Ustedes creen que es justo que un violador quede libre pagando algo? Entonces tienen que dar una solución. Aquí lo establece en el principio de nuestra Constitución. Pero ya me largué un poco sobre lo que es el preámbulo. Ahora quiero hablarles sobre lo que es el fin supremo, ¿verdad? El fin supremo lo vamos ubicando en el título primero de nuestra Constitución, en el artículo 1. El artículo 1 que se titula Protección a la persona. Este va relacionado con el artículo 2. Dice así: el Estado de Guatemala se organiza, era lo que les decía, para proteger a la persona y a la familia, ¿verdad? Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Qué es el bien común? Se preguntarán ustedes. No es que, aquella fulanita tiene una vida estable, tiene el pan de todos los días, y no, aquel no, porque no se esfuerza. No, ese no es el bien común, ¿verdad? El fin supremo aquí dice que el Estado se compromete a darle una vida digna a la persona, ¿verdad? Ese bien común que todos, ¿verdad? No solo algunos o ciertos, no, todos, ¿verdad? Que tengamos una vida estable, una vida con paz, con libertad, con igualdad, que no se nos prive de estar diciendo nuestros derechos, porque nosotros tenemos derecho a la libre expresión también, pero a veces tergiversamos eso, ¿verdad? La libre expresión no quiere decir venir y a maltratar a alguien, no. O sea, ir y decir las cosas como verdaderamente están pasando. Y en el artículo 2 habla sobre los deberes del Estado. Todo está relacionado. El deber del Estado es garantizarle a los habitantes, ustedes, nosotros, todos, somos los habitantes de la República de Guatemala, la vida, la libertad, la justicia, que cuando vayan ustedes a un tribunal les dé justicia, ¿verdad? La seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Okay? Lo dejo con ustedes. Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí presentes el día de hoy. El tema que quiero abordar es sobre los derechos individuales. Cuando hablamos de derechos individuales en Guatemala, nos referimos al título 2, capítulo 1 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Esto se encuentra desde el artículo 3 hasta el artículo 46. Por tema de tiempo, vamos a abordar algunos de estos derechos que como guatemaltecos debemos y tenemos la obligación de conocer, para que nada de las identidades violen nuestros derechos. Uno de los derechos importantes es el derecho a la vida. Este lo encontramos en el artículo 3. Se refiere a que el Estado protege y garantiza la vida humana, así como la integridad y seguridad de todas las personas. El artículo 4 habla sobre la libertad e igualdad. En Guatemala, tanto el hombre como la mujer tienen tienen las mismas obligaciones, tienen igualdad en oportunidades y responsabilidades. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la frase de que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Alguien que me haya escuchado? Como estudiantes de Derecho debemos conocer todos estos artículos y no memorizarlos, ¿verdad? Sino que saber comprender. Pues este artículo se refiere al artículo 5 y habla sobre la libertad de acción. ¿A qué se refiere? A que cualquier persona no puede ser perseguida y molestada
opiniones, por sus actos, siempre y cuando no esté violando ninguna ley. Uno de los artículos también bien importantes es el artículo número 12, que habla sobre del derecho de defensa. Y esto se refiere a que toda persona no podrá ser condenada sin antes haber sido juzgada, oída y vencida en un juicio frente a un juez o tribunal competente. Otro de los artículos importantes es el número 26, la libre locomoción. Y esto se refiere a que cualquier persona puede entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, así como cambiar de domicilio o residencia sin ninguna limitación. Uno de los artículos también importantes es el número 35, que habla sobre la libertad sobre la libre elección del pensamiento. Y esto se refiere a que todos tenemos ese derecho de poder hablar sin censura. Y por último les quiero indicar el artículo número 36, que habla sobre la libertad de religión. Todos tenemos derecho a poder elegir la religión y creencia que tenemos. Por último, quiero recordarles que estos artículos son los derechos que tenemos escritos en la Constitución Política de la República de México. Y los invito a que puedan ustedes investigar más a fondo sobre esto, para que ninguna entidad, ni siquiera el Estado, viole sus derechos. Agradezco su atención y dejo la palabra a mi señor compañero. Buenos días. Así como indicó mi compañera, ¿verdad? Hay derechos individuales, pero también las personas tenemos derechos sociales, que esos son los que garantizan el bienestar y de toda persona, ya sea salud, enfermedad, ya sea educación, pues, el derecho a el IX, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos diferenciarlo? Esto va del artículo 47 al 139. Yo les voy a hacer un breve resumen de toda esta lista para que no estemos apuntando tanto artículo por artículo. En educación, el Estado es el que garantiza de una manera gratuita, como vemos, las escuelas públicas. También hay escuelas privadas, ¿verdad? Pero eso ya son de paga, ¿verdad? La seguridad social, que es el IX, que ese lo maneja el Estado también, para que todas las personas tengamos derecho a salud, ¿verdad? Como es las universidades, hay universidades privadas, está la autónoma, ¿verdad? La gratuita para todo el público, que es la USAC, en donde estamos nosotros, ¿verdad? Está también protege mucho los derechos sociales, como de las culturas indígenas, ¿verdad? Protege mucho a los pueblos, protege mucho a sus etnias, su cultura, su tradición, todo lo que tenga trascendente a las culturas indígenas. El deporte también lo protege mucho el Estado como un derecho social, ya que, como vemos, no solo el fútbol abarca todo, sino que también gimnasia, natación. Vemos que ganamos una medalla de oro, también en arco, ¿verdad? Para concluir, pues les dejo a mi siguiente compañero. Buen día a cada uno de los asistentes presentes. Yo les quiero comentar o platicar un ratito. Espero que no se hayan aburrido, que estén pues con un poquito de atención y que no les estemos aburriendo, ¿verdad? Como les repito. En este momento yo les voy a hablar sobre la parte orgánica, pero les quiero dar una introducción. Aparte de la parte orgánica, nuestra Constitución se divide en tres partes. Ya mencionó una compañera que está la parte dogmática, y la parte dogmática son los principios y derechos que cada uno, como personas, como guatemaltecos, tenemos y que están plasmados en nuestra Constitución. La parte orgánica, que es en la que yo les voy a platicar un poquito, y la parte práctica o pragmática, que esa parte es donde nos habla sobre las garantías constitucionales que pues tenemos como ciudadanos también. No parto ahí porque va a ser otro compañero que les va a platicar. Yo me voy a centrar en
solo somos nosotros los ciudadanos, el territorio, la población, sino que también integran los tres organismos de Guatemala. Les mencionaré que está estoy un poquito nerviosa, perdón, el legislativo, que está representado por los diputados, el ejecutivo por el presidente, los ministros, viceministros, y el judicial, que es el que imparte justicia, o sea, los magistrados, los jueces. Esta parte orgánica es muy importante, que también, así como conocemos los principios que platicó mi compañera sobre el derecho a la vida, la educación, la vivienda, que están plasmados en nuestra Constitución, también la parte orgánica es importante. ¿Por qué? Porque los organismos como el legislativo, el ejecutivo y el judicial deben garantizar, van de la mano, van enlazados, entonces se complementan. Si decimos que está el derecho a la salud, pues entonces el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Educación, de su Ministerio de Salud, tiene que garantizar que la salud velar por ese derecho que se cumpla. Aunque pues, no quiero meterme a polémicas, ¿verdad? Pero sí, si vamos a los hospitales, por ejemplo, vemos a veces la escasez de medicinas, medicamentos. Entonces, de eso se trata, es el funcionamiento, que ejecuten ese presupuesto que les ha sido asignado para que se pueda cumplir con ese derecho que está establecido en nuestra Constitución. Así que yo los motivo a cada uno que tomemos un poquito de nuestro tiempo para leer, porque es tan importante que a veces ignoramos todos los derechos tan importantes que están establecidos, ¿verdad? Y máximo ustedes, la juventud, ¿verdad? No sé, algunos estén interesados en la carrera de Derecho o carreras afines. Es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Porque si conocemos nuestros derechos, muy difícil va a venir alguien que quiera vulnerar esos derechos que todos gozamos, ¿verdad? Yo les agradezco su atención y si me puse un poco nerviosa, pues les pido las disculpas, ¿verdad? Pero les agradezco. Gracias. Muy bien. Vamos a partir aquí a la división del Estado. Quiero comenzar aquí a citarles lo que sería un artículo que para mí es muy fundamental. No sé si estará por ahí en la nuestra ley suprema, donde vamos a estipular cómo se organiza el Estado de Guatemala. Vamos al artículo 140. Quiero que le presten mucha atención. Aquí lo vamos a desglosar. Y el artículo dice así: Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Lo democrático ya lo entendemos. Nuestros gobernantes son elegidos de forma electa por nosotros bajo su trámite secreto. No sé si alguien muy pronto vamos a votar, no sé si por aquí vaya a haber algún mayor de edad, pero nosotros vamos a tener ese derecho que nos antecede constitucionalmente. ¿Por qué? Por el sistema de justicia electoral. Sé que, como te estaba diciendo la compañera, ya entendemos lo que son las divisiones de poderes del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces voy a partir de otra parte distinta, de lo que es una teoría que comentó un compañero en su momento, la teoría de los frenos y contrapesos. Sé que de pronto pudo quedar rebotando en la mente de alguno de ustedes, pero les voy a demostrar por qué es importante esto, por qué esto parte en nuestra Constitución y por qué se encuentra aquí preestablecido. Debemos conocer de que el poder radica en nosotros, el pueblo, y nosotros lo delegamos a sus gobernados. Esto lo dice el artículo 141 con la soberanía. Es decir, de que gracias a ese derecho que tenemos nosotros en libertad, desde la Constitución de 1985, tenemos ese poder como ciudadanos para delegar a nuestros gobernantes. Entonces, lo que es la teoría de los frenos y contrapesos es en que los tres organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se encuentran al mismo poder, al mismo rango de justicia.
Es decir, aquí no puede haber subordinación entre ninguno de los tres. Sabemos que el Ejecutivo es el que hace legal nuestra Constitución. Perdónenme en el orden, el primero de todos fue el Legislativo, quien se encarga de crear, derogar y modificar nuestras leyes. ¿Por qué son tan importantes las leyes? Porque en las leyes se encuentra todo lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Es tan importante el derecho porque de pronto nos respalda al momento de nosotros ser vulnerados de algún derecho o nos castiga al momento de cometer la vulneración de leyes. Entonces, esa teoría de frenos y contrapesos lo que permite, el freno permite de que ninguno de los organismos se pase o haga atribuciones que no le corresponden. No podemos decir al Ejecutivo que cree, reforme o derogue leyes, porque el organismo legislativo, que es el Congreso de la República, es el encargado y el delegado para esta atribución. Pasamos a lo que es el organismo judicial, que es el que se encarga de la impartición de justicia. Es decir, este está conformado por los jueces y los magistrados, y ellos están al mismo rango de lo que es el presidente de la República, al mismo rango de los que son los 166 diputados en el Congreso. ¿Por qué? Porque la de contrapesos nos indica que ninguno de los funcionarios electos en los tres organismos del Estado es superior a otro. De pronto sí hay rangos jerárquicos dentro del mismo, en los mismos organismos, pero lo primordial es el presidente del organismo legislativo, que tiene el mismo rango que el presidente del organismo ejecutivo, y el presidente, o en este caso va a ser un magistrado del organismo judicial. Ya sabemos la atribución de cada uno, pero sabemos que aquí cada uno de ellos tiene un rol específico y cubierto en nuestro Estado. Entonces, de pronto aquí es donde yo les hago esta énfasis, porque ya conocemos cada uno, pero también debemos saber que ninguno es superior a otro. Sabemos que el organismo legislativo tiene los 166 diputados, pero dentro de esos 166, que es el pleno del Congreso, se encuentra una junta directiva electa conformada por 7 integrantes. Entonces, sabemos que van a haber rangos jerárquicos. Por ejemplo, el presidente de la República siempre actúa en Consejo de Ministros. Sabemos que son 13 ministerios. Entonces, cada uno de los ministerios tiene un ministro de Estado, quien está al lado del presidente para brindarnos a nosotros, por ejemplo, asistencia educativa, el Ministerio de Educación, asistencia de Salud, el Ministerio de Salud. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, que es el que tiene la relación directa con otros países, el de Relaciones Exteriores, el que se encarga de la diplomacia. Entonces, esto quiere decir que el Ejecutivo, lo que está a la mano de nosotros, es para garantizar nuestros derechos. Que se encuentra también ahí el Ejército de Otomán, quien se encarga también de cumplir por el pleno orden de los mismos. Voy a tener que cortar aquí mi exposición porque nos estamos alargando mucho. Vamos a pasar con la siguiente compañera para que nos explique lo que corresponde. Pero espero que en este caso les haya quedado ese sentido de conocimiento de lo que son los tres organismos del Estado, que ninguno de ellos es superior al otro. Muchas gracias. Buenos días, acabo de ustedes. Yo les voy a hablar sobre las entidades autónomas y la descentralización del poder. Finalmente, la parte orgánica reconoce que hay instituciones que por su naturaleza técnico-social deben de ser autónomas. Es decir, según su investigación y texto constitucional, destacan tres. Uno, la Universidad de San Carlos de Guatemala, contenida en el artículo 82 de nuestra Constitución, única universidad autónoma universidad con autonomía para dirigir la educación superior. Dos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, contenida en el artículo 100 de nuestra Constitución, que es el encargado de la seguridad social con funciones propias. Y el último, tres, que son las municipalidades contenidas en el artículo 253, que son entidades autónomas que eligen a sus propias comunidades y disponen de sus propios recursos para atender con servicios locales. Gracias. Los dejo con su compañera.
Bien, llegamos a la parte pragmática o práctica de nuestra Constitución, que es la que abarca del artículo 263 al 281. Esta parte constitucional es estrictamente complementaria con las otras dos partes, pues es la parte que protege a nuestra ley suprema ante cualquier desuso y comportamiento que atente contra el contenido de la misma. No tendría sentido tener una lista de derechos muy bien estructurados con una organización estatal meticulosamente planeada si no tuviéramos las herramientas necesarias para exigir que se cumpla y frenar a quien intente vulnerarlos. En esta sección es donde la Constitución cobra vida a través de las garantías constitucionales que funcionan como protección directa a cada uno de los ciudadanos ante el poder público. Gracias. Buenos días. Vamos a hablar acerca de un poco de las garantías constitucionales. En este caso, estos funcionan como mecanismos de defensa que nos pueden, a veces podemos pensar que pueden funcionar en situaciones sumamente especiales. Sin embargo, les comento que nos pueden servir incluso en nuestro día a día. Son 3 garantías. Ojo con esto, es muy importante que las tomemos en cuenta, ¿verdad? En este caso, la primera, que sería la exhibición personal, que tutela uno de los bienes sumamente importantes después de la vida, que en este caso sería la libertad. Entonces, voy a iniciar con unos pequeños ejemplos para que me entiendan y después voy a explicar. Entonces, supongamos que acá el compañero, ¿cuál es su nombre? Suponemos de que Neri viene camino al colegio. Entonces, un guardia de seguridad viene y lo detiene ilegalmente. Eric no sabe ni siquiera por qué está detenido y ni siquiera su familia sabe dónde está. Entonces, según lo que corresponde y lo que indica esta garantía, indica que nadie puede ser detenido ilegalmente. En este caso compete a que un juez lo lleve ante un tribunal. Un tribunal es un órgano jurisdiccional que está compuesto por más de un juez. En este caso, Neri sería correspondiente que fuera delante de un tribunal para que se restablezca lo que es su libertad y algún daño que él haya pasado. Pasamos a la segunda, en este caso es el amparo. Pongamos de ejemplo que acá alguna de las compañeras sea electa a una beca en alguna institución pública. Entonces, en este caso, supongamos de que el director o alguna otra autoridad de esta institución no le permita optar por la beca, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay una violación de un derecho que le corresponde. En este caso sería optar la beca. Ahora bien, el amparo, que está regulado en el artículo 265 de nuestra Constitución, establece que corresponde que el amparo debe ser conocido por la Corte de Constitucionalidad. En este caso el proceso sería presentar un escrito en donde indicamos, basándonos en un fundamento de derecho, qué derechos están siendo violados de nosotros, y en este caso no importa si el derecho está por ser violado o si ya fue violado en este caso. Entonces, eso es en lo que respecta a las partes. Pasamos a la tercera, que en este caso sería la inconstitucionalidad, que como bien conocemos, en este caso la inconstitucionalidad es aquella garantía que nos respalda cuando hay normas o alguna ley que contravenga a lo que respecta a la Constitución. Supongamos que mañana el Congreso aprueba una ley que impida a los estudiantes no hablar, manifestar por cuestiones políticas. A simple vista sabemos de que esto no sería lo correcto. Sin embargo, podemos plantear una acción de inconstitucionalidad, porque en sí, como sabemos que hay jerarquías de leyes y en la cúspide se encuentra nuestra Constitución, corresponde que nosotros hagamos la gestión correspondiente, que en este caso sería presentar nuestro escrito. Se le llama acción de inconstitucionalidad, en donde presentamos lo que respecta a la contravención de nuestra Constitución, y ya respectaría a la CC, ver esta acción. Pasamos a la siguiente cuestión, en este caso serían los artículos pétreos cuando una constitución es rígida. En este caso les comento que existen varios tipos de constitución. Existen las constituciones rígidas, las flexibles, las mixtas.
constituciones escritas, constituciones no escritas. Sin embargo, lo que nos importa a nosotros de que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución estricta, que es una constitución también escrita y una constitución construida. ¿A qué me refiero con una constitución construida? Ojo con esto. De que a veces las constituciones solo velan por cuestiones estatales. Sin embargo, una constitución estructurada significa que ve tanto como la materia estatal, sino que también otras materias, tanto como familia, penal, entre otros. También vamos a hablar de los artículos pétreos. Tal vez se preguntarán a qué se refiere la palabra pétrea, ¿verdad? Se refiere, pongamos de ejemplo una piedra, que es difícil romperla, por así decirlo. En este caso está regulado en el artículo 281 de la Constitución, que está titulada como los artículos que no son reformables. Quiere decir que son artículos que no se modifican fácilmente. Y en este caso, cuando hablamos de una constitución rígida, nos referimos que al momento de hacer modificaciones pasa por un proceso un tanto minucioso, en el sentido de que son dos opciones, tanto se llama la por consulta popular y también por Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente está pues compuesta por diputados electos por el pueblo, y pues la consulta popular está compuesta por la opinión del pueblo general en sí. Entonces, volvemos nuevamente al tema de los artículos pétreos, siendo estos los artículos que definitivamente no son reformables, porque existen artículos que minuciosamente son difíciles de modificar, y por otro lado tenemos los artículos que definitivamente no se pueden modificar. Ponemos de ejemplo el modo de gobierno, que existen distintos modos de gobierno. Sin embargo, acá en Guatemala tenemos un modo de gobierno republicano. ¿Qué quiere decir con esto? Es de que el poder reside en el pueblo a través de un representante que vendría a ser el presidente. Ahora pasamos con nuestra siguiente compañera para que les siga explicando. Les agradezco mucho. Buenos días. Hemos llegado pues al final de nuestra presentación. La verdad ha sido un placer tener la atención de ustedes. Como pudieron ver a lo largo de la presentación, nuestra Constitución no es un documento sencillo, no es solo un libro, no es solo un texto. Plasma la identidad de nuestro país, los derechos que nosotros tenemos como personas, las cosas cotidianas que hacemos, y acá podemos ver cómo las cosas más sencillas que hacemos al día a día solo se nos permiten hacer por las leyes que existen. ¿Y dónde se protegen esas leyes? Pues es la Constitución Política de la República. Es un documento que todos tenemos que leer, que les insto a que puedan ver, y les va a servir mucho, no solo si estudian Derecho, sino para que conozcan sus derechos y para que el Estado no pueda hacer nada que vaya en contra de ellos. Ahora si bien vamos con la actividad, todos por favor pueden sacar una hoja y poner su nombre. Las sométricas. Bueno, vamos a proceder a la sesión de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, un comentario, y pues fuera de esto solo agradecerles a nosotros, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su ejercicio de práctica supervisada en modalidad de voluntariado, por permitirnos este espacio. Así que son bienvenidos a hacer cualquier pregunta que ustedes gusten y estamos a la hora. Ninguno quiere estudiar Derecho. No le estoy. No, ninguno quiere. Bueno. Alguno no tiene la idea de querer estudiar Derecho. No, pero si no la tiene, no se preocupen, no me van a contestar por compromiso. Bueno, entonces pasamos a la actividad. Nosotros vamos a hacer unas preguntas y ustedes, el primero que levante la mano y les conteste, pues se va a poder llevar un premio, una constitución, y después vamos a tener una actividad más tranquila. Al finalizar se les va a dar una refacción. Esta refacción se les va a dar una vez, ya que la verdad nos tardamos. Entonces, una disculpa, gracias por su atención. Entonces, se les va a estar haciendo las preguntas, mis compañeros les van a pasar una refacción, pero les guste, será de seguro. Muchas gracias por su atención. Espero que sí me hayan prestado atención. Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo se promulgó la Constitución de Cali? Esa la dije yo. A ver, levanten, ¿quién da más? La compañera está contestando, ¿verdad?
1812. ¿Nadie? 1812. Entonces, Tenemos un aplauso al compañero, por favor. ¿A qué organismo del Estado pertenece el presidente de la República? Levante la mano. Muy bien, gracias a ella, pero ¿quién me contestó la primera pregunta? 1812 es 12, ¿verdad? 1812, ya le cumplió la respuesta. Yo digo 1812. Bueno, llegamos a la segunda pregunta, la tercera pregunta. Yo mencioné que había un presidente vitalicio. ¿Quién era? ¿Cuántos años duró él en el poder? 18 años. ¿Quién fue la primera? Duró 4 años como primero, luego pasó a Lima y luego hizo 16 años. En total Pero fueron 14. Gracias por la corrección. Fueron 14 años. ¿Ya me respondiste una pregunta? Es que eso les iba a preguntar. Que yo quería que me hicieran la suma, porque son 18 años. Más de alguno iba a tener la duda. Está viendo quién ponía atención. Sí, porque son 18 años divididos en dos periodos. 4 años, el siguiente periodo de 14 años. Hace un total de 18 años. A ver, ¿quién me puede decir en qué año se promulgó nuestra constitución actual? ¿Tienen ciencias sociales, formación ciudadana? Hay que saber, chicos. Está fácil. La dijimos varias veces. Le pondré 86 porque Se dio en 1875, pero entró en vigencia en 1986. ¿A qué organismo del Estado pertenecería un juzgado de paz municipal? ¿Quién dijo primero? Compañera, ¿cuál es? Tú ya tienes, ¿sí? Le damos chance a otra persona. Es que puedes llevar todo, lo siento. ¿A qué organismo del Estado pertenece el ministro de Finanzas? Cuenta. ¿Qué me puede decir qué es autonomía? ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Zapato, chicos, tienen carteles. Legislativo, judicial. Levanten la mano. Compañera. La mano. Ajá. Sí, legislativo, judicial y. ¿Tú ya tienes constitución? Ejecutivo es el tercero. Exacto. Ok, a ver, ¿qué otra les puedo preguntar que esté fácil? ¿Cuántas partes tiene la Constitución? Dos. No. Son 3, chicos. ¿Quién dijo 3? Nadie dijo 3. No, pero ¿cuáles son? Parte. Dogmática. Pragmática. Falta una. dogmática, orgánica y pragmática. Participe. A ver, ¿alguien de ustedes, compañeros? Ok, en el preámbulo, alguien que me diga algo que se le quedó sagrado que se habla en el preámbulo.
a preguntar eso. ¿Qué significa? Lo dijimos como 3 veces. ¿Qué significa nulo ipso iure? Y si no sabe definirme qué es, en mis palabras, que me dé un ejemplo. ¿Quieren 2 opciones? La definición o el ejemplo. ¿Qué es nulo ipso iure? O si no se les queda exactamente la definición de un ejemplo. Nulo ipso iure. Yo no me acuerdo del nombre, pero no es su totalidad. Casi. Está vigente, pero no es No, en su ¿qué te dice totalidad. la palabra nulo? Se anula, pero el mismo derecho lo tiene. Nula ipso iure significa nulo de pleno derecho. Pero el derecho lo tiene, ajá. Vaya. Va. Una cosita. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Qué significan las siglas del X? Más de aquí tenemos un papá que va a leerse la maldad. Casi. Falta. Aquí, Instituto Guatemalteco de la Social. Ahí estamos. Bravo. Bueno, con esto concluimos la actividad. De verdad, muchas gracias, chicos. Chicos, gracias por su atención. Sé que nos tardamos un poquito, mil disculpas, pero realmente queríamos enfocarnos, darle énfasis a todo. Realmente nos faltó mucho de la Constitución, porque si estudiáramos la Constitución nos llevaríamos días enteros. Entonces, solo con